Bien, para ir terminando la parte sensórica, vamos a ir explicando, introduciendo también, vamos a ir terminando la parte sensórica en cuanto a sensores para medir desplazamiento en sistemas, y vamos también introduciendo un poco el tema de accionamientos eléctricos, ¿vale? Deciros que para posicionar, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo en el taller, habéis visto que para mover una máquina, o bien lo movemos con un motor de corriente alterna trifásico normalmente, o monofásico, pero vamos, normal en la industria que sea trifásico por el tema de potencia, de aprovechamiento más eficiente de la potencia eléctrica. O bien podemos también posicionar o podemos mover una máquina con la fuerza neumática, ¿no? Con la neumática, pero la neumática tiene un problema que es para el tema del control de posición. El control de posición en neumática es más complejo, es más difícil y menos efectivo que en electricidad, ¿no? que los controles eléctricos de posición. Entonces, también ya para la semana que viene empezaremos a ver un poquito el tema de ejes eléctricos, de posicionamiento, ejes eléctricos, servosistemas, ¿vale? Porque todos estos sistemas, ¿no? Porque en la industria habéis encontrado grandes grupos de accionadores, ¿no? o de accionamiento. Los motores eléctricos trifásicos de corriente alterna de inducción, que es el 90% de lo que vais a encontrar en la industria, pero después ya cada día más, muchos accionamientos neumáticos se están sustituyendo por accionamientos eléctricos, ¿no? Es decir, los famosos ejes neumáticos, ¿eh? Pues están ya cada día, digamos, sustituyendo por accionamientos eléctricos, por servomotores, por ejes accionados mediante servomotores, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia pues, entre unos sistemas y otros y las ventajas y las desventajas, ¿vale? Entonces yo tengo aquí unos apuntes donde se resumen muy bien, para terminar la parte sensórica, se resumen muy bien todos los sensores que podemos utilizar en la industria para determinar o detectar movimiento, detectar posición de un sistema, ¿vale? Bien. Entonces aprovecho esta presentación que se hizo una vez para un curso y tuvo mucha aceptación, un curso rápido que se dio de sensórica aplicada a los sistemas, a los ejes, a los sistemas, a los servosistemas, ¿vale? Y aprovechando ya de que vamos a empezar a cambiar un poco y vamos a empezar a meternos en el tema de eje eléctrico, pues vamos a empezar ya a verla y vamos a hacer una presentación ahora mismo de los sistemas de medida que se utilizan en la industria pues para el tema de los servos, ¿no? Un servosistema tiene este aspecto que veis aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, un sistema de desplazamiento, de posicionamiento de tres ejes, lo que se conoce como un robot cartesiano. Entonces estos motores que veis aquí, pues son motores servo, ¿vale? Son servomotores. Un pequeño motor eléctrico donde el motor pues siempre tiene información de la posición en la que se encuentra su eje, ¿vale? Y por tanto, si tiene información de la posición en la que se encuentra su eje, pues puede saber en qué posición se encuentra pues cada una de sus partes, ¿vale? Nosotros podemos medir la carrera, la velocidad y la aceleración. Con los sensores que integremos aquí dentro de los servomotores, podemos medir la distancia, el desplazamiento, la carrera, la velocidad a la que se está moviendo y la aceleración que lleva, ¿vale? Esos sistemas de medición me dejan medir estos tres, ¿vale? Entonces vamos a ver los sistemas de medición por separado, bueno, que se pueden aplicar servomotores, se pueden aplicar robótica, se pueden aplicar sistemas de transporte mediante cintas transportadoras, por ejemplo los encoders, que ya se han visto, aquí lo repasaremos un poquito, pero los encoders pues se aplican muchos sistemas, no solamente el encoder es la parte más importante de un servo, pero no solamente dentro del servo, sino un encoder de forma independiente se puede aplicar a muchos sistemas, ¿vale? Esto digamos que es la parte de un servo, la parte electrónica de un servo, yo esto me lo voy a saltar ahora mismo, no me interesa ahora mismo eso. Me interesa el método para medir, para obtener los datos de desplazamiento. Bien. Entonces, en un sistema de un eje eléctrico, este es el eje propiamente dicho, y para ser un poco más específico, esto es un eje de usillo, y esto es un motor, un motor que está acoplado a este eje de usillo, y este eje de usillo da vuelta en un sentido, da vuelta en otro, y lo que hace es desplazar esta parte de aquí que veis vosotros, ¿no? Va desplazando esto hacia derecha o hacia izquierda. Lo que pasa es que, bueno, aquí dentro lleva una electrónica, lleva un control, ¿vale? Donde en todo momento el motor
sabe en qué posición está, ¿vale? El motor sabe en qué posición se encuentra, ¿de acuerdo? Aquí, si os dais cuenta, esta es la parte de alimentación donde entran los cables al motor. Pues fijarse que en este motor hay dos entradas de cable. Un cable que lleva la fuerza al motor y aquí hay un cable, o hay aquí unos cables que saldrán, ¿vale? Que llevan la información, los datos, a una controladora, ¿vale? Una controladora es una especie de autómata, una especie de caja de control, ¿eh? Que es la que manda, la que manda la fuerza y la que manda, bueno, a posicionar el servomotor. Imaginarse, yo quiero desplazar esto 5 milímetros a la derecha, o 10 milímetros a la izquierda, o 5 milímetros con respecto al punto donde estoy, a la derecha, en fin. Eso ya lo estudiaréis con Antonio, ya estudiaréis, veréis algunas controladoras, veréis algunos servos, y haréis algunas prácticas, pero para eso también antes tenéis que saber los sistemas de posicionamiento que eso lleva, ¿vale? El típico, el más importante que hay, el más usado es el encoder, pero no solamente el encoder que se ha explicado, el encoder incremental, el que me da pulso, o el encoder absoluto, el que me dice la posición de giro del eje, el que existe. Existen más tipos de encoder y más sistemas de medición de posición, que es lo que vamos a ver ahora. Bien. Esto digamos que es un sistema de obtención, un sistema de posición indirecto. El encoder mide la posición de forma indirecta, realmente él no mide posición. Un encoder, ¿qué es lo que te da un encoder? El encoder que va acoplado a ese motor, ¿qué es lo que da? A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Alguien puede decirme qué es lo que da el encoder que va acoplado a ese motor? El encoder da impulso. Da impulso nada más, ¿verdad? Sí. Claro, el encoder da solamente impulsos, ¿no? Entonces, yo como sé en qué posición se encuentra, por ejemplo, el eje, tengo que hacer una serie de operaciones, por ejemplo en el autómata o por ejemplo en la controladora del servo, tendré que hacer una serie de operaciones, ¿vale? Para deducir o saber en qué posición se encuentra, ¿no? Es una medida indirecta, ¿vale? Bien. Pero también tenemos sistemas de medidas directas. Por ejemplo, un sistema de medida directa, ¿cuál es? Este de aquí. Esto, por ejemplo, es una resistencia, o una cinta magnética, ¿vale? O una resistencia. De forma que esto es un cursor que se va desplazando por aquí y en todo momento me va dando una resistencia mayor o menor proporcional a la distancia que haya medido, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un sistema de medición directa. Aquí no hay que hacer nada, aquí directamente, ¿vale? Pues sabiendo la resistencia que hay, sé directamente a qué distancia se encuentra. Aquí no, porque aquí esto lo único que me hace es darme pulso, nada más. Entonces necesito un tratamiento de datos, ¿vale? Bien. Sensores, pues hay de muchos tipos. Sensores para medir desplazamiento hay de muchos tipos. Esto hemos visto que es un encoder, ¿no? Perdón, esto de aquí hemos visto que son encoders, lo que está aquí acoplado son encoders, ¿vale? Estos, por ejemplo, son sensores magnéticos, pueden ser magnéticos, pueden ser magnéticos también resistivos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿El magnético qué es lo que hace? Bueno, imaginarse el magnético. Aquí tenemos unos detectores, ¿vale? Unos detectores. Y aquí tenemos, pues, una cinta magnetizada. Una cinta con muchos pequeños imanes con el polo norte y el polo sur. Pues esto puede estar fijo y esto, pues, se puede desplazar. Esto se desplaza. Esto induce aquí unas pequeñas corrientes, y estas corrientes me darán unos pequeños pulsos, ¿vale? Pues estos pulsos será algo parecido a un encoder, ¿no? Estos son sensores de efecto Hall. El efecto Hall, ¿qué es lo que es? El efecto Hall es que en determinados metales, cuando son pasan cerca de ellos o son metidos dentro de un campo magnético variable, como es el caso, ¿no? Que voy variando aquí el campo magnético porque lo voy moviendo de un sitio hacia adelante hacia atrás, pues aquí se produce una pequeña corriente, bueno, y esa corriente es detectada y es señal de que me está dando un impulso, ¿no? Es señal de que por aquí se está moviendo, o de que aquí está pasando en un campo magnético, ¿vale? Estoy moviendo un campo magnético. Cada imán, cada vez que pase por delante de la cara, dará un pulso, ¿no? Pues también estos sensores de aquí, estos sensores lineales, son sensores de efecto Hall, ¿vale? El efecto Hall, ¿no? Pues es ese, ¿no? Es una pequeña célula metálica, ¿vale?
Y bueno, pues esa célula metálica, cuando la introduzco dentro de un campo magnético variable, pues se induce en ella una corriente, esa corriente la mido y es como si fuera un pequeño pulso, ¿no? Es como si fuera, ¿de acuerdo? Es algo parecido al principio de funcionamiento de los sensores inductivos, ¿vale? Otro encoder para medir desplazamiento, pues me puedo hacer un encoder de forma manual, ¿no? Con un piñón, ¿vale? Y un detector inductivo, exactamente estos dos métodos es el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que esto es para detectar movimiento rotativo, giratorio, y esto es para detectar movimiento lineal, ¿vale? Una tira magnetizada, y el sensor, pues que va recorriendo, o bien la tira está quieta, o bien el sensor va recorriendo la parte esta que está magnetizada, ¿de acuerdo? Bien. Las señales ya sabéis que pueden ser señales digitales o señales analógicas, ¿eh? Normalmente nosotros ahora mismo vamos solamente a utilizar para el tema de los encoders y de incluso de estos sensores de aquí de efecto Hall, vamos a utilizar señales digitales, ¿vale? El concepto de analógico y digital viene aquí explicado, ¿eh? Pero bueno, no hace falta ni que os diga que ya cuáles son las diferencias, ¿vale? Encoder. ¿Por qué tenéis los encoders? Los encoders o bien los hay incrementales, que son los que me dan un pulso, ¿vale? Va girando la rueda, me va dando pulso. O bien los hay absolutos, que ya sabéis que el absoluto, pues el encoder absoluto, para recordarlo. Esto voy a ir un poco más ligero, pues porque ya lo hemos visto anteriormente. El encoder absoluto, pues lo que tiene un eje, ¿vale? Lo que tiene un eje ranurado con un código, ¿no? Entonces en cada pista, pues hay un LED, hay una fotocélula, digamos, diodo, ¿vale? Y un emisor, y dependiendo de la posición en la que esté el eje este, la máscara que le llaman, ¿vale? Pues tengo un código o tengo otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí veis el funcionamiento. Aquí se llama absoluto porque aquí me da una posición, ¿eh? Cuando se queda parado el eje y por tanto el encoder en una posición me está dando un código ya directamente. Este no. El encoder incremental no. El encoder incremental lo que hace es darme pulso. Va girando y me va dando pulso. Yo tengo que ir detectando esos pulsos. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí tenéis los dos conceptos de incremental y de absoluto. Aquí tenéis, bueno, un servo. Aquí tenéis servo. Y aquí en la parte trasera de los servos, esto es un motor con... ¿Un servo qué es lo que es? Un servo es una cosa muy sencilla. Un servo es un motor que puede ser monofásico o trifásico con un encoder acoplado, con un sistema de encoder acoplado, ¿vale? Y después ese sistema de encoder, pues nada, pues sacamos la información por aquí, por uno de estos conectores y le llamamos una controladora, ¿vale? Entonces esos encoders pues pueden ser absolutos o incrementales, ¿vale? Bien. ¿Qué es la resolución? Pues ya dijimos que la resolución era el número de pulsos por vuelta que me da un encoder, ¿vale? O el número de pistas, en el caso de los encoders incrementales, la resolución se mide en pulsos por vuelta. En el caso de los encoders absolutos se mide en el número de pistas, ¿vale? En el número de pistas se mide, si tiene, por ejemplo, 5 pistas, pues la resolución será 2 elevado a 5, porque las combinaciones por pistas son todo o nada, son binarias, ¿no? 2 elevado a 5 son 32, ¿no? Vale. Sin embargo, pues aquí, ahí, en esto, pues la resolución, es decir, el mínimo incremento que mide, pues es el número de pulsos, ¿vale? El número de ranura. 360 grados dividido entre los incrementos, pues eso tiene una resolución de 0,72 grados, ¿vale? Bien. Sabéis también el tema en el tema de los encoders incrementales, que los encoders incrementales tienen doble pista. ¿Esa doble pista para qué era? Esa doble pista era, pues, están desfasadas 90 grados, Veis que la señal A, la llaman X, pero bueno, la señal A adelanta a la señal B, cuando gira hacia un sentido. Pero bueno, si gira en sentido contrario,
la señal B adelanta 90 grados a la señal A, ¿vale? Con eso, pues puedo yo, si aquí se produce, si se produce un flanco, por ejemplo, positivo de la señal Y, estando la señal A, o la señal X, mejor dicho, pues gira, por ejemplo, a derecha. Y si se produce un flanco positivo de la señal X, estando la señal Y, significa que está girando a izquierda, ¿no? Entonces, eso se explicó que era la señal A, la señal B, en los encoders, y servía pues para eso, ¿vale? Servía para detectar el sentido de giro, ¿vale? Para eso servía. Y suelen ser señales desfasadas 90 grados una con respecto de otra, ¿vale? Van de esta forma, van hechas las ranuras, ¿vale? Bien. Después existen otras formas de medir desplazamiento en la industria que es mediante potenciómetro. Es decir, tenemos sensores de efecto Hall, sensores inductivos, vamos a recordar, el desplazamiento lo podemos medir, ¿cómo? Pues si nos venimos aquí, aquí podemos fabricar un encoder casero. Esto es totalmente... Y además esto existe, esto existe. Esto se hace en muchas fábricas, ¿vale? Acoplarle un eje, acoplarle, por ejemplo, un saliente metálico, poner un sensor inductivo cerca y contar las vueltas, ¿vale? Este también existe, este tipo de sensor Hall también existe. Y esto también, esto es una forma de detectar movimiento, ¿no? Pero también, bueno, ya sabéis que están los encoders, tanto los incrementales como los absolutos, ¿vale? Otra forma de detectar movimiento. Y otra forma de detectar movimiento también muy importante, ¿vale? Es mediante sistemas con potenciómetro. Esto de aquí es un potenciómetro, ¿sabéis lo que es un potenciómetro? A ver si no sabéis lo que es un potenciómetro, estoy aquí hablando. ¿Qué es un potenciómetro? Señores, ¿qué es un potenciómetro? Una resistencia variable. Efectivamente, una resistencia variable. Una resistencia que tiene un cursor, ¿vale? Una resistencia que tiene un cursor, potenciómetro, vamos a poner por aquí. Esto de aquí es un potenciómetro. Lo que pasa es que este es un potenciómetro circular, giratorio. Entonces, todos los potenciómetros pues tienen tres patillas. Entre esta patilla y esta patilla, la resistencia es fija, ¿vale? Por ejemplo, este es un potenciómetro de 500K ohmios, ¿vale? Entonces, entre esta patilla y esta patilla hay 500K ohmios, ¿vale? 500.000 ohmios. Pero después, entre una de las patillas y esta es variable. La del medio me da una resistencia variable con respecto a una de estas dos. Yo voy girando aquí el cursor y aquí me va dando una resistencia variable, ¿vale? Este es circular. De hecho, antes también se podían medir los giros de los motores con potenciómetros de este tipo. Lo que pasa es que esto, bueno, no era un método muy fiable y se abandonó, ¿vale? Pero los desplazamientos lineales, hay potenciómetros que son lineales. Por ejemplo, los controladores de volumen, ¿vale? Es un potenciómetro, ¿vale? De las mesas de mezcla son potenciómetros lineales. Entonces en la industria, si yo quiero, por ejemplo, medir lo que se ha desplazado el eje, el vástago de un cilindro, pues puedo acoplarle una resistencia de este tipo, ¿vale? Esto es una resistencia variable. Tiene un cursor, Tiene un cursor, que es este, y una resistencia fija, que es esta de aquí. Esto de aquí es una resistencia fija. Y entonces, entre uno de los extremos y el cursor me da una resistencia variable. ¿Veis? Entonces, entre este punto y este punto es una resistencia fija. Pero ahora, entre este punto, por ejemplo, y este, que es el cursor, es una resistencia variable. ¿Vale? Potenciómetro. Entre O y C, fijo. Y entre O y B, variable. ¿Vale? Entonces este R1 de aquí, dependiendo de cómo se mueva el cursor, puede ser más pequeño o más grande. Por tanto, midiendo el valor de resistencia, puedo ver yo o puedo medir el valor de ¿qué? De la distancia que se ha desplazado. Normalmente esto ¿dónde va conectado? Esto va conectado a una fuente de alimentación de 10 voltios, ¿vale? Y lo que obtengo entre 0 y B es una tensión proporcional entre 0 y 10 voltios. Y por tanto ya tengo una señal proporcional 0 a 10 voltios a la distancia que ha recorrido el cursor. Si esto está acoplado
al vástago de un cilindro, esto se mueve para adelante y para atrás y me va dando una tensión variable o una resistencia variable, ¿vale? Estos efectos lo tiene nuestro sistema, ¿vale? Si os dais cuenta, esto es un sistema de efectos, ¿vale? Se veis un poco el logotipo. Entonces esto va acoplado, bueno, yo he dicho que puede acoplado a un cilindro, pero eso puede ir acoplado a cualquier máquina que se mueva en esta dirección, con esta carrera hacia adelante y hacia atrás. Y por aquí pues saco yo alimento y saco la señal variable, ¿vale? Después, los potenciómetros, pues hay de tres tipos: lineales, logarítmicos, exponenciales. Normalmente el que vamos a utilizar es lineal, ¿vale? El lineal porque es el que me da la proporción directa entre la distancia que se mueve, ¿vale? Y la salida que tengo, ¿de acuerdo? A mí lo que me interesa en un sistema de medida que sea una respuesta lineal. Una respuesta exponencial o logarítmica no me sirve, ¿eh? Esto no sirve para calcular. Lo que me sirve es este, que me da una respuesta directa, ¿vale? Bien, pero que sepáis que existen tres tipos de potenciómetros: los lineales, los logarítmicos y los exponenciales. Entonces yo necesito potenciómetros lineales, ¿vale? Bien. Hay otra forma de medir también la distancia que se ha desplazado un eje, que es mediante un sistema magnetostrictivo. ¿Qué es un sistema magnetostrictivo? Pues esto es curioso, Esto es curioso, cómo funciona. Esto es, aquí hay, ¿vale? Aquí hay un cable, un tubo. Este tubo lleva un imán. Este tubo lleva un imán que se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda. El imán este es este de aquí, ¿vale? El tubo este tubo de aquí. Y aquí hay una bobina, ¿vale? Y aquí hay una bobina, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esta bobina, ¿qué es lo que hace la bobina? La bobina lo que hace es medir, simplemente medir, ¿vale? ¿Y esto cómo funciona? El emisor de posiciones es un imán permanente que se mueve libremente, es decir, esto de aquí se va moviendo y lógicamente si se va moviendo pues estará en una posición o estará en otra, ¿vale? ¿Cómo funciona? Mando un impulso de corriente. ¿Cómo? En este cable, aquí, mando un pulso de corriente, ¿vale? Mando un pulso de corriente. Este pulso de corriente recorre todo este cable de aquí, recorre todo el tubo. Pero cuando llega aquí, aquí se va a producir una interacción. ¿Por qué? Porque esto crea un campo magnético, ¿vale? Este pulso es magnético, este pulso de corriente, o cuando yo lanzo por aquí corriente, esto crea un campo magnético, y aquí hay otro, ¿vale? Aquí hay otro campo magnético, ¿vale? Ese campo magnético, ¿qué ocurre? Hay un choque de onda. Aquí hay un choque de onda, porque aquí hay un campo magnético generado por este imán, ¿vale? Y aquí cuando yo lanzo un pulso de corriente, pues cuando esta corriente va pasando por aquí va creando onda, pero cuando llega aquí crea una onda y ahí hay, ¿vale? Ahí hay pues un choque de onda. Entonces aquí se produce un efecto, una onda micromecánica, ¿vale? Es decir, esta onda eléctrica choca con esta onda magnética, o esta onda magnética producida por un campo eléctrico choca contra esta onda magnética producida por el campo magnético, este de aquí, ¿vale? Y crea, pues digamos, una onda micromecánica, es decir, crea un efecto, crea un efecto que hace, bueno, pues que esto vibre, que esto tenga pequeñas vibraciones. Esto aquí emite pequeñas vibraciones, emite pequeñas ondas que son detectadas por esta señal de aquí, por esta bobina de aquí, ¿vale? Cuando esto viene hacia acá, ¿vale? Pues esta bobina de aquí lo mide, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esta bobina? ¿O esto cómo funciona? Esto sabe el momento, o digamos que él sabe el tiempo, el instante en el que lanza la señal, y también mide el tiempo
que tarda en volver. Es decir, yo lanzo la señal y cuando por aquí me devuelva la señal que viene por aquí debido al choque de onda, me da otra señal. Entonces he calculado el tiempo y por tanto sé a qué distancia se encuentra esto de aquí, ¿vale? Y por esa regla de 3, por esa regla de 3, pues ya, ¿vale? Me detecta el tiempo y me dará ya la respuesta, ¿vale? Me dirá, oye, pues me generará una señal analógica de 0,10 voltios, de 420 miliamperios y yo ya la trataré, ¿vale? Porque claro, midiendo el tiempo que tarda en llegar la señal desde que yo lanzo hasta que me la devuelve por aquí, pues ya sé, ¿vale? Ya sé la distancia a la que se encuentra esta pieza imantada. Entonces se llaman sistemas magnetotrictivos. Se suelen utilizar mucho en la industria porque son muy fiables, son duraderos, porque con respecto, aunque la apariencia es la misma que la apariencia y el acople mecánico es el mismo que en un potenciómetro lineal, pero este con el paso del tiempo tiene desgaste, ¿vale? La resistencia, esto es rozamiento entre dos láminas, porque esto es una lámina y esto es otra lámina, con el paso del tiempo hay rozamiento y hay desgaste mecánico y esto pierde fiabilidad. Sin embargo, aquí como no hay en la parte que mide no hay ningún contacto físico, no hay desgaste físico, ¿vale? Pues esto es muy fiable, ¿de acuerdo? Y es muy duradero en el tiempo. Entonces, la bobina y el generador de onda está aquí, ¿vale? Este es el tubo, que es este de aquí, y este es el imán, este es el imán, la zona imantada, que esta de aquí, que esta es la que se mueve, esta es la que se desplaza. Esto continuamente está lanzando señales, esas señales eléctricas de corriente crean aquí un campo magnético, cuando interacciona con este campo magnético de aquí, se crea aquí otra, digamos, reacciona mediante ondas micromecánicas, vuelven hacia acá, que son detectadas, esas ondas micromecánicas son detectadas por esta bobina de aquí, y como esta bobina sabe el tiempo o sabe el instante en el que lanzó esta la señal, hace la diferencia desde que lanza hasta que me vuelve tanto tiempo, pues ya me saca la diferencia, ¿vale? Me la calcula y me da una corriente o me da una tensión proporcional a la distancia a la que se encuentra. Se llaman sistemas magnetotrictivos, ¿vale? Muy utilizado también en la industria. El nombre un poco extraño, y la forma de funcionar un poco extraña. Quizás nunca la habéis visto, pero se utilizan muchísimo, ¿vale? Sistemas magnéticos, como he hablado antes, los sensores de efecto Hall, son cabezas metálicas, van montadas en un cursor, o bien se desplaza la cabeza o bien se desplaza la cinta magnética, ¿vale? Cada vez que pasa un imán por delante de ella, pues produce aquí una interacción eléctrica y me da una señal, ¿vale? Lo mismo, son sensores que como no tienen rozamiento, pues son sistemas que no se desgastan mecánicamente. Y aquí tenéis pues un tipo de este sensor, ¿vale? Una cinta magnética y el sensor aquí de efecto Hall, ¿vale? Y eso pues va recorriendo hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Ahí lo tenéis. Los sistemas ópticos, bueno, los encoders. Encoder también los hay lineales, aunque hemos visto encoders incrementales o encoders absolutos, circulares, también los hay lineales. El sistema es el mismo. Esta cinta o bien este cursor se va moviendo y va dando pulsos, ¿vale? Son encoders incrementales, lo que pasa es que en vez de ser giratorios, pues son lineales, van hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Pero el sistema es el mismo, ¿de acuerdo? El sistema es exactamente el mismo. Y después tenéis pues los encoders incrementales, los rotatorios, los giratorios, ¿vale? Aquí tenéis pues la parte donde antes habéis visto de la parte del eje del motor. Esta sería la culata, digamos, del motor del servomotor, pues aquí va el encoder, ¿vale? Y toda la electrónica, ¿de acuerdo? Y el disco incremental, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y por último, tenéis algo parecido a un encoder, pero que no son encoders porque estos son sistemas digitales, todo o nada, que me dan pulso. Pues tengo los encoders, el resolver, ¿vale? Estos son diferentes tipos de encoder, para incrementar la precisión del encoder, pues podemos, Festo por ejemplo, pues tiene hecho aquí, fijarse, Festo tiene aquí hecho unos inventos, mezclando diferentes tipos de encoder absoluto, pues son capaces de incrementar en poco espacio, incrementan, pues digamos, la resolución del encoder, ¿vale? Pero bueno, esto ya son cosas específicas de cada marca,
¿vale? Y aquí también lleva pues, su electrónica, su propia electrónica, pues para aprovechar al máximo el espacio y sacar la máxima rentabilidad al encoder, ¿vale? Ahí no me voy a meter, son cosas muy específicas de una marca. Pero también quiero que sepáis que aparte de los encoders existen los resolvers, ¿eh? Los resolvers, ¿qué es lo que son? Pues son, digamos, si el encoder, es como si fuera un encoder, pero analógico, ¿vale? Aquí el resolver tiene dos bobinas, y aquí tiene una bobina que va girando. Esta bobina está siempre excitada, es decir, siempre está alimentada, ¿vale? Creando un campo magnético, y esta bobina va girando. ¿Y qué hace al girar? Pues al girar va induciendo pequeñas tensiones, va creando pequeños campos magnéticos en estas dos bobinas, ¿vale? Por tanto, midiendo los campos magnéticos que se crean en estas dos bobinas, pues puedo yo saber el ángulo de giro, o puedo yo saber la vuelta que ha dado o el ángulo de giro que va dando, ¿vale? Esta de aquí. Dicen algunos expertos en la materia, y yo casi que los apoyo, ¿vale? Que los resolvers son mucho más precisos que los encoders, porque los encoders te dan una resolución limitada, ¿eh? Los encoders te limitan la resolución al número de ranuras que tenga, ¿vale? Los resolvers no. Los resolvers, al ser un sistema de medida analógico, ¿vale? Es decir, aquí lleva una bobina alimentada, ¿vale? Que crea un campo magnético, y aquí va induciendo campos magnéticos, ¿vale? Me va dando una señal senoidal, y yo puedo ir midiendo la diferencia que existe entre una señal y otra. Por tanto, dicen que la resolución del resolver es infinita, es decir, tiene una resolución muchísimo mejor que la del encoder, y son más precisos que los encoders. De hecho, los resolvers son más caros que los encoders, ¿vale? Entonces, pues nada, los resolvers, por ejemplo, a modo de curiosidad, el robot que tenemos allí de ABB lleva en cada eje de giro, pues lleva resolver, ¿vale? ABB no monta encoder en su robot, monta resolver, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque son mucho más fiables y porque son mucho más precisos que los encoders, ¿eh? Entonces, bueno, pues es una curiosidad, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos hecho un repaso y hemos aprendido algunas cosas nuevas de lo que ya habíamos visto del sistema de medición en la industria, pues para medir o para saber en qué posición se encuentra un sistema. ¿De acuerdo?